60 casos nuevos, Ujú. 524 cursando la enfermedad, 31 en Montevideo, 14 en Canelones, 4 en Colonia, 3 en Cerro Largo, 3 en Maldonado, 2 casos nuevos en Flores, otros 2 casos nuevos en el departamento de Rivera y 1 en el departamento de Artigas. Es la foto actual, o mejor dicho, la foto de ayer de los resultados que arrojaron los 3.285 análisis que se hicieron en la jornada de ayer. Y personal de la salud afortunadamente es poco. Tenemos 21 casos Sí. activos al día de hoy. O sea que eso también es una buena noticia porque los centros de salud están con todo su personal. Bueno, y todos estos datos que estamos dando, Sí. Vivi, sirven para meternos en la primera nota que vamos a estar desarrollando aquí en la mañana de Canal 4 en Buen Día. En este caso, recibiendo de manera telefónica a Henry Albornoz. Él es infectólogo y está bueno conocer la opinión de quienes están trabajando ya hace mucho tiempo al respecto, porque no sé si te pasa a vos que desde que arrancó esto de la pandemia venimos escuchando... Las 2 próximas semanas son clave, las 2 próximas semanas son claves y seguimos teniendo eso de las 2 próximas semanas son clave y en realidad el día a día es clave, ¿no? Pero bueno, tenemos en línea a Henry Albornoz para que nos cuente un poco el panorama de lo que estamos atravesando aquí en Uruguay puntualmente. Henry, gracias por atendernos, es gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, me parece que una de las preguntas es ¿qué número nos tenemos que preocupar de contagios diarios? Estamos en 60, estuvimos en 70... ¿Cuál es el número? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, sin duda Uruguay está en una distinta que estuvo unas semanas atrás, ¿no? Estamos como en otra etapa. El promedio de casos diarios de estos últimos 7 días ha aumentado francamente. Y bueno, ¿qué es lo que se puede esperar? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que son claras, ¿no? Con este número de casos diarios que estamos teniendo, es de esperar que en los próximos días tengamos más pacientes ingresados en los hospitales y que tengamos más pacientes ingresados en las unidades de cuidado intensivo. No creo que con estas cifras esos valores sean suficientes como para saturar al sistema de salud, pero sí quizás para estresarlo un poquito, ¿no? Sí. Creo que es esperable porque si bien estamos teniendo un número relativamente alto de casos y por encima de lo que en algún momento pensamos que era ya un momento, digamos, que podía empezar a desencadenar este estrés sobre el sistema de salud, digamos, una cosa, digamos, que por el momento parece relativamente tranquilizadora, es que la mayor parte de estos casos que están ocurriendo ahora están ocurriendo en personas jóvenes, sin comorbilidades, sin afecciones generales de salud, con lo cual la probabilidad de que requieran ingreso hospitalario de las unidades de cuidado intensiva es más baja. Esto, Henry, tiene que ver, esto que está describiendo de que sean más frecuentes los casos en jóvenes, es en el afloje que como sociedad hemos tenido. A ver, se nos han dado más libertades y a mí se me ocurre no supimos aprovecharlas. Y los jóvenes, con reuniones frecuentes, con ese tipo de cosas, ¿están generando este escenario? Estamos generando, ¿no? Bueno, yo creo que hay algunos de los componentes que tú decías se están jugando, ¿no? Primero está jugando que estamos con una actividad casi, yo no diría normal, porque obviamente todavía quedan algunas cosas para, digamos, para retomar actividades, pero estamos próximo a un 80-85% o más de la actividad habitual. En ese contexto era esperable que hubiera un aumento de casos. Lo que tú planteás de si hemos tenido un aflojamiento de las medidas, bueno, es probable que en algunos contextos, y eso parece mostrarlo la ocurrencia de fiestas no autorizadas, de fiestas clandestinas y de otro tipo de reuniones que en cierta medida podrían ser evitables. O sea que es obvio que también parece haber no solo un componente del aumento franco de la actividad,
sino también un cierto grado de fatiga o de cansancio, diría yo, particularmente quizás en algunos subgrupos de la población que al principio de la pandemia tuvieron un comportamiento de mucha adherencia a las recomendaciones y que en estas últimas semanas eso parece haber cambiado, como ha cambiado en otros países en el mundo, y es una respuesta que uno podría considerar también esperable en este contexto. Y es momento, otra de las consultas, estamos hablando del sistema educativo, de récord de personas cruzando el virus en estos momentos, estamos en 520, es momento de materia educativa en las escuelas, bajar los niños en las aulas, que haya más niños, ¿es momento, doctor? Bueno, los niños no han sido ni vectores importantes en la transmisión, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, y tampoco son una proporción significativa de los que se enferman. O sea que en realidad los niños en cierta medida han pagado un costo relativamente importante en estos meses de pandemia, y la verdad es que no parecen participar en forma significativa en las cadenas de transmisión y no han sido tampoco Claro. Los que han determinado sobrecarga para el sistema de salud. Entonces, eso es una cosa que también hay que poner en la balanza. Y es momento de hablarle a los jóvenes entonces. Sí, sin duda. Lo otro que yo les decía inicialmente, creo que van a aumentar los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. La mortalidad en el Uruguay hoy ha estado muy concentrada en los adultos mayores, todos con enfermedades concomitantes, pero en la medida que empecemos a tener un número muy significativo de casos también en adultos más jóvenes, tenemos que empezar a estar preparados como sociedad para que algunos de esos adultos jóvenes puedan tener formas severas de la enfermedad y puedan requerir ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Claro. Porque eso es lo que ha pasado en el mundo también, ¿no? Digamos, los adultos mayores con comorbilidades tienen mucho más probabilidad de ir de internación y de ir a la unidad de cuidado intensivo y tener formas graves. Pero cuando uno empieza a tener muchísimos casos en los jóvenes, la proporción es muy baja, pero cuando yo tengo un denominador muy amplio, es probable que alguno de ellos también pueda empezar a tener, o empecemos a tener eventualmente adultos jóvenes con formas más severas, ¿no? Claro. Albornoz, ahora, en base a esto que está diciendo, y atendiendo también el contexto al que debemos o que vamos a afrontar en poco tiempo, diciembre, épocas de reuniones, la gente está con otro ánimo como para salir, o sea, es mucho más complejo quedarte en casa en diciembre que lo que fue tal vez en marzo, abril y mayo, cuando en realidad, la verdad, todos nos asustamos con esta situación, teniendo en cuenta lo que pasó en Uruguay, luego hasta creo que subestimamos el panorama y hoy estamos pagando estas consecuencias, atendiendo que además lo que a mí me preocupa es que hay focos dispersos por distintos lados y hasta por distintos rangos etarios, como bien decía, pero cabe la posibilidad, puede resultar necesario el hecho de volver a apretar las perillas, de dar algunos pasos hacia atrás para evitar que esto siga propagándose. Bueno, sí, creo que eso obviamente que está entre las posibilidades, ¿no? El sistema de salud, por ejemplo, en marzo tomó un conjunto de decisiones en ese momento que estuvieron dirigidas a tener una mayor disponibilidad de camas generales de internación y de camas de unidades de cuidado intensivo. Afortunadamente, por las medidas que se tomaron, por la colaboración de la población y por todos los factores que hicieron la respuesta a la epidemia en el Uruguay, no fue necesario eso y dimos pasos para atrás y se volvió un sistema de salud que está funcionando a pleno. Pero bueno, eso es una de las cosas que puede pasar en el contexto de una sobrecarga del sistema. Y también en otros aspectos. Yo hacía referencia al sanitario,
pero también en otros aspectos de la actividad general del país, eventualmente, si le sobreviene una situación de aumento progresivo de los casos, que no es la situación actual. Sí, claro. Hemos subido un escalón, pero no estamos con un crecimiento, lo que se llama el crecimiento exponencial. O sea, era esperable esto. Esto era esperable. Lo que pasa es que el desafío ahora es mucho mayor que cuando tenés 15 casos por día, porque las probabilidades de transmisión y el número de contactos que tú tenés por cada caso son mucho mayores ahora que lo eran en marzo, abril o mayo, cuando la circulación y, digamos, la actividad social era mucho menor. Entonces, eso aumenta también la probabilidad de transmisión y aumenta la probabilidad de que algunos contactos eventualmente se te pierdan y sean fuente de transmisión para otras personas, porque, digamos, como hay mucha actividad, cada caso genera muchos contactos. O sea, hay muchas personas expuestas a ese caso confirmado. Y eso aumenta la probabilidad de que alguno de esos contactos haya adquirido el virus y se te escape en el seguimiento. O sea que el desafío es mayor en varios aspectos en este momento que el que teníamos hace unos meses atrás. Henry, ¿cómo tomó usted esta información de esta vacuna que en estos ensayos clínicos tuvo un 90% de eficacia? ¿Es alentador, no es alentador? ¿Qué nos espera de acá a meses? Bueno, yo creo que es alentador, pero hay que tomarlo con cautela. Es alentador porque en definitiva parece ser un resultado inicial, todavía no definitivo, bastante auspicioso, pero también hay que tener presentes que eso demuestra la efectividad de la vacuna, de esa vacuna particularmente, o por lo menos aumenta la expectativa de eso, pero hay otro conjunto de problemas logísticos para llegar a un proceso de vacunación masiva de la población, digamos. Por eso creo que hay que verlo con expectativa, pero también todavía con cierta prudencia de que no necesariamente esto va a ser la solución o que la solución ya está, ¿no? Claro. Y a propósito de los test también, los test serológicos muestran o se positivizan al cabo de una semana, pero la efectividad es aún mayor cuando pasaron 2 semanas del contagio o de haber adquirido el virus. ¿Esto no hace que sea todo un riesgo que al cabo de 2 semanas esa persona pueda estar en contacto con muchos y esto facilite entonces la propagación del virus? Sí, sin duda es así, y por eso Uruguay no ha utilizado en su estrategia los test serológicos. Claro. La estrategia del Uruguay ha estado basada en la realización de test de biología molecular, fundamentalmente de PCR en tiempo real. En tiempo real, claro. Que son mucho más sensibles, que detectan la presencia del virus en forma mucho más temprana. Ya la persona estando sintomática tiene la probabilidad de que el PCR sea positivo es altísima, e inclusive en los asintomáticos y en la etapa presintomática, o sea, previamente a que la persona inicie los síntomas, 24, 48 horas, ya no hay duda, los test de biología molecular detectan la presencia del virus. Si nosotros optáramos por una estrategia de test serológicos, eso se retrasa en el entorno de lo que tú decías, de una semana para algunos, y para estar seguros o con una confiabilidad mayor en el entorno de 12 a 14 días. Entonces, eso, en cuanto a la estrategia que ha desarrollado Uruguay, que es la de detectar los casos, hacer el seguimiento de los contactos, hacer el test tempranamente en los contactos y en forma bastante extensa, eso con los test serológicos determina un retraso, o sea, es correr un poco de atrás a la enfermedad. Una consulta muy breve. Muchos uruguayos ya tuvieron COVID.
¿Cómo tiene que ser el comportamiento de ese uruguayo que ya tuvo este virus? Bueno, en realidad su comportamiento tiene que seguir siendo el de la población general y adheriendo a las recomendaciones generales. Obviamente que esa persona tiene, por lo menos en los primeros meses, su riesgo de adquirir la enfermedad nuevamente es muy bajo. No sabemos cuán bajo, pero bueno, sabemos que es muy poco probable que lo pueda volver a adquirir. Pero esa persona eventualmente, después que pasa la enfermedad, tiene seguramente un grado de inmunidad para la enfermedad, pero y ahí no hay prácticamente, digamos, transmisión del virus después que las personas se recuperan. Y la recuperación es en el entorno de los 10 días para las personas que tienen formas asintomáticas o que tienen casos leves, y 14 días para la gran mayoría. O sea que casi nadie transmite después de los 14 días. Los casos leves después de los 10 días. Entonces, desde ese punto de vista el riesgo es muy bajo. Pero en el contexto de reuniones, en el contexto de aglomeración de personas, la transmisión también puede ocurrir por contacto. Si bien estimamos que es baja, las manos o los dispositivos o los fomites, como decimos nosotros, que las personas tocan y manejan y se intercambian entre las personas, pueden ser fuente de transmisión. O sea que eso lo que lleva a pensar es que la necesidad de la higiene de manos sigue estando para las personas que tuvieron el virus, que mantener el distanciamiento y mantener la adecuada higiene, diría yo, como concepto general en cuanto al manejo de dispositivos o de otros objetos que las personas intercambien con otras, se debe mantener. Claro, Nicolás. Sí, ha sido muy amable por todo este tiempo, muy claro además en los conceptos, lo que todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y repetirlo hasta el cansancio, ¿no? Respetar las medidas sanitarias, el distanciamiento social, la higiene de manos, como decía, el uso de tapaboca, porque si no, lo dijo el presidente de la República, ¿no? Marcha atrás lo que sea necesario. A ver, Entonces, no compartir mates, no compartir vasos, claro. más que nada los jóvenes, ¿no? Y dejate de fiestas clandestinas y esas cosas. Claro, que se creen que a ellos no les va a tocar. Claro, pero les va a tocar y a ellos capaz que no les afecta tanto, como recién decía pero Albornoz, tienen un abuelo, pero tienen claro, un tío. un padre, Exacto. lo que sea, ¿no? Y compañeros de trabajo. Así que muchas gracias por atendernos, Henry, muy amable, ¿eh? Bueno, un gusto. Sí, yo digo, un último comentario. Sí. Creo que nosotros estamos discutiendo bastante, digamos, estos aspectos que tienen que ver con nuestra vida social, porque en realidad no tuvimos hasta ahora un problema de salud mayor. Exacto. O sea, estamos poniendo hoy la prioridad en un conjunto de factores, digamos, de vínculo social y de necesidad de relacionamiento, que obviamente está en la naturaleza humana. Hoy estamos poniendo eso en prioridad porque la verdad es que desde el punto de vista sanitario nos ha ido muy bien. Claro. Si no hubiera sido Sí. esa la situación, no estaríamos en esta discusión. Por supuesto. Henry, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Muy amable. Muy amable, como siempre, muy claro, ¿eh? Sí. A las órdenes. Que pase muy bien. El infectólogo Henry Albornoz.